Gloria a Dios. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Te alabamos, Señor, en esta tarde. Bendecimos la grandeza del Señor en esta tarde. Dios tiene palabras de bien, palabras de enseñanza a nuestro corazón. Saludo a la pastora Cristina Benavides desde Colombia. Glorificamos la grandeza de Dios. Que toda carga sea quitada de tus hombros en esta tarde. Que tú puedas recibir la sustentación de Dios, el poder de Dios allí donde tú estás. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, la grandeza tuya, Señor. Señor Dios mío, glorificamos, Señor, tu nombre, Señor Jesucristo. Necesitan en este tiempo escuchar el mensaje de Dios, escuchar las palabras que vienen del trono de Dios, el consejo de Dios en los hogares, en las familias. ¿Qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? ¿Qué quiere Dios para nuestras casas? ¿Qué quiere Dios para nuestros jóvenes? No podemos más estar separados de Dios, sino antes bien unirnos, antes bien estar allí orando al Señor, viniendo a la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Y vamos a recibir esa palabra de autoridad del Señor. Ves tú que los procesos de Dios para nuestras vidas son tan necesarios. Pero a veces cuando nosotros nos encontramos siendo procesados, sentimos que no podemos avanzar, sentimos que no podemos seguir, sentimos que ya nuestras fuerzas se acaban. Pero es cuando Dios viene con sus palabras de vida, con sus palabras de autoridad en nuestras vidas, a decirnos que nos está procesando, porque hay un llamado, porque hay una función en nuestras vidas. Y Dios quiere eso para nosotros, que estemos atentos a la voz de Dios, abriendo nuestro corazón a Dios, porque estamos en presencia de Dios. Es la presencia del Señor en medio nuestro. Podemos estar a kilómetros de distancia, pero Dios está con nosotros allí. Y la impartición del poder de Dios va a ser efectiva. El poder de Dios va a ser efectivo en nuestras vidas. Va a correr allí el fuego de Dios, la sustentación de Dios, el poder de Dios. Va a suministrar allí el Señor. Va a llenar el Señor tu corazón. Hay respuestas de Dios para ti. Hay respuestas de Dios para tu vida. Hay respuestas de Dios para tu casa, para los tuyos, para tus hijos. Hay respuestas de Dios. El clamor que levantamos delante del Señor está allí siendo oído mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el mismo. Nosotros debemos de creer lo que Él ha dicho, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que Él nos capitaneará más allá de nuestra muerte, que Él va a estar allí. Él está allí sustentando nuestra vida, sosteniendo nuestra vida. Y la palabra para este día, esta palabra de vida, esta palabra que Dios trae para ti, la palabra que el Espíritu Santo pone en esta tarde, está en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, el capítulo 15, el versículo 15. Allí está la palabra del Señor, capítulo 15, versículo 15. Vamos a estar escuchando, vamos a estar atentos, porque Dios va a hablar a tu corazón. Jeremías, un profeta de Dios, escogido por Dios, allí alineado por el Señor. ¿Qué sucedió con Jeremías? Jeremías, escogido por Dios, preparado por Dios para esa generación, fue tomado, fue procesado, fue puesto en medio del pueblo de Dios allí, señalado por Dios para una misión, Jeremías no se salió de la misión que Dios tenía para él. Jeremías se mantuvo. Jeremías, aunque fue difícil el tiempo que vivió, estuvo allí firme, estuvo allí adelante. Aunque no fueron recibidas sus palabras, porque venían de Dios, pero no fueron recibidas. Muchas veces tuvo confrontación él allí. Una confrontación muy fuerte, una confrontación muy dura que tuvo él. Muchas veces le cerraron la puerta
Muchas veces no recibieron las palabras aunque no venían de Él. Tal vez tú has hablado palabra de Dios y has dicho y aún has anunciado muchas cosas y has sufrido quebrantamiento por la palabra de Dios. Has sufrido quebrantamiento duro por la palabra de Dios. Pero Dios quiere que tú seas fuerte, que te fortalezcas en Él, que no ceses de hablar su palabra, aún más en estos tiempos difíciles, en los cuales muchas personas no quieren oír la voz de Dios, solo quieren oír lo que quieren oír sus oídos, solo quieren seguir sus caminos, pero tú tienes que hablar la palabra de Dios. Tú tienes que venir a la presencia de Dios y buscar las palabras de Dios en la presencia de Dios. Estar allí, atento a lo que Dios quiere que tú hables. Y así como nosotros estamos puestos en esta generación para hablar la palabra del Señor y para traer el mensaje de Dios, Dios tomó la boca de Jeremías, la tomó. Pero sabes que hubo un tiempo donde él ya no quería nada, porque veía la dureza del pueblo. Veía la dureza, la dureza, la dureza. Tal vez tú has visto dureza en tu casa. Has visto dureza en medio tuyo donde tú llevas la palabra o donde tú hablas. Has visto dureza. Pero Dios no quiere que tú mires la dureza, sino que cumplas la misión de transmitir la palabra. Aunque sufras el agravio, aunque vengan muchas cosas duras a tu vida por transmitir la palabra de Dios. La dureza puedes verla en muchos corazones porque hay dureza, ciertamente la hay en el corazón de la gente. Hoy hay dureza, hoy no se quiere oír la palabra del Señor. Hoy no se quiere escuchar sino palabra liviana, palabra solamente que suave allí, que suave la carne, que suavice esa palabra y que la sobe y que esté allí. Pero no que sea una palabra que transmita verdaderamente el consejo de Dios. Porque se cierran los oídos al consejo de Dios, como Israel en tiempos de Jeremías cerró los oídos al consejo de Dios. Vivan procesos de quebrantamiento, procesos de rechazos, situaciones difíciles. Puedan sostenerse. Y aquí dice en Jeremías 15:15, esta es la palabra que el Señor hoy trae a tu vida, escucha. Como Jeremías pasó tiempos difíciles, tal vez tú los puedas estar pasando. Tengas un conflicto interno en tu vida. Y muchas veces diga, pero ¿por qué tengo que hablar esto si siempre no me reciben la palabra? Esta situación que estoy viviendo, muchas veces tengo que callar. No calles, habla la palabra del Señor. Mantente en pie. Porque tú eres un Jeremías en medio de tu casa. Tú eres un Jeremías en medio de los tuyos. No ceses de hablar lo que el Señor te dicte hablar. Mantente en la firmeza y en la confianza para hablar la palabra del Señor. Lo que Dios te dice que hables, por duro que sea, mantente hablando lo que Dios te dice que hable. Tú lo sabes, oh Jehová, le dice Jeremías al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos visto quebrantados en nuestro corazón? Y decimos, Señor, ¿cómo hablar si cierran sus oídos, Señor? ¿Cómo hablar, Señor Dios mío? ¿Cómo, Señor Dios mío, si veo dureza por doquier? No importa cuánta dureza tú veas. Habla las palabras del Señor que ha puesto en tu boca y sé ejemplo. Porque tu ejemplo debe de estar allí vivo, un ejemplo, ser un hombre, una mujer de ejemplo, un hombre y una mujer que las palabras verdaderamente sean respaldadas por el ejemplo que tú vives. Dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame, véngame de mis enemigos y no me reproches en la prolongación de tu enojo. Él sentía cómo el pueblo de Dios iba a entrar en un tiempo difícil y cómo él tenía que anunciar tiempos difíciles.
Mira, Dios está levantando los Jeremías de este tiempo. Están en toda nación, tribu y lengua. Pueblo que tiene que el Señor tomar, aún lo ha tomado el Señor y está levantando ese pueblo profético. Dios me ha hablado de un pueblo profético que Él está tomando en las naciones de la tierra. Jeremías, Elías, pueblo que Dios ha tomado en este tiempo, un pueblo que el Señor ha puesto, aunque tenga que sufrir afrenta, aunque tenga que sufrir muchas veces persecución, aunque tú sientas que no puedes avanzar, aunque tú sientas que tienes oposición, aunque veas dureza de corazón, porque Dios me lo ha dicho, Dios me ha dicho que hay dureza de corazón para oír la palabra de Dios, hay dureza de corazón aún en muchos lugares, dureza de corazón, y se han acomodado aún al mundo, y se han acomodado aún a lo que ellos creen, y acomodan la palabra para vivir como quieren. Son los tiempos, los últimos tiempos que nos han tocado, mis amados hermanos, y Dios está tomando los Jeremías en este tiempo, los hombres y las mujeres de Dios, un pueblo profético que Dios está tomando, un pueblo profético que Dios está ahora, el Señor está santificando y está poniendo la palabra suya en la boca de este pueblo allí que el Señor está tomando, un pueblo que el Señor está equipando, un pueblo que no se quedará callado, aun cuando tenga que vivir afrenta. Has vivido afrenta por la palabra del Señor. No temas, porque Dios va delante de ti. No importa la dureza que tú veas. No importa cuánta dureza tú veas. No mires la dureza. Jeremías tenía que hablar. Escuchen o dejen de escuchar. Jeremías tenía que hablar. Tenía que hablar las palabras que fueron halladas en la intimidad. Por eso tú, como hombre de Dios, mujer de Dios que estás allí, busca las palabras de Dios en la intimidad. Busca las palabras de Dios en la intimidad, porque Dios te las va a dar. Escúchalo bien. Dios te va a dar las palabras. Hay arroyos de Dios preparados para su pueblo en este tiempo. Arroyos de Dios, mis amados hermanos, literalmente han sido destinados para este tiempo. Tiempo del vino nuevo, para odres nuevos. Este es el tiempo. Porque el Señor está trabajando en tu vida. Porque el Señor está trabajando arduamente en tu corazón. Y aún te está procesando. Está haciendo el Señor esa obra poderosa en tu interior, sanándote, restaurándote, sacándote de cárceles internas donde estabas allí metido, metida, y Dios está rompiendo esos yugos de opresión en tu vida, porque Él te ha tomado a ti. Él te ha tomado de entre los tuyos a ti. Escúchalo bien. Por eso es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón, de todas las fuerzas de nuestro ser. Puede ser que tú hayas sido el Jeremías de tu casa y hayas vivido quebranto. Y tal vez te hayan dejado en la cisterna por mucho tiempo, como Jeremías estuvo allí. Y tal vez no te escuchen y te digan, no, yo no quiero ir, no quiero saber nada. Yo a usted no le recibo nada. Muchas veces pueden ponerse en duros, pero se van a dar cuenta que es Dios quien está hablando. Dios mismo testificará de las palabras que han salido de la boca de Él. Dios mismo testificará que ha sido Él quien le ha puesto la palabra a sus hijos y a sus hijas. Que no es capricho humano, que es la palabra de Dios en la boca de sus hijos, de sus hijas. Que Dios está hablando, que Dios está dando una oportunidad para que todos volvamos al arrepentimiento. Que Dios está hablando a su pueblo, que Dios está llamando a los suyos que se vuelvan a Él. Que es el tiempo de que la iglesia se vuelva a Él. Cuánta dureza vio Jeremías.
Cuánta dureza cuando vino el Señor Jesucristo, que encontró religiosos por doquier, religiosos. Como cuando venga por segunda vez, ¿qué va él a encontrar? ¿Qué va a encontrar él? El Señor dice, hallaré fe en la tierra, hallaré fe en la tierra. Va a hallar el Señor fe, una fe consistente, una fe inquebrantable, una fe verdadera en nosotros. Por eso hay que cuidar la fe, hay que mantenernos en la fe, hay que trabajar en la fe. Hay que decirle, Señor Dios mío, sácame toda religiosidad de mi vida. Porque cuando venga el Señor, que no nos encuentre siendo unos religiosos más. No, que no nos encuentre siendo allí aquellos complacientes, agradando al hombre, rindiéndonos al hombre, pero no ante Dios. No, tenemos que rendir nuestro corazón a Dios, que salga toda apariencia de nuestra vida. Que seamos genuinos delante de la presencia de Dios, que seamos diligentes, que seamos aquellos que verdaderamente aman a Dios con hechos y en verdad, que realmente nuestro corazón esté vuelto a Él, que lo amemos de todo corazón, de todas las fuerzas de nuestro ser, le amemos y le sirvamos al Señor con entereza, con diligencia, no para agradar a los hombres, ni para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar al Dios vivo y verdadero, al cual nosotros servimos. Por eso debemos ser honestos, debemos ser íntegros, debemos de buscar al Señor todo el tiempo, buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamarlo a Él en tanto Él está cercano. Porque nosotros podemos intentar agradar al hombre, pero Dios nos está mirando. ¿Qué encontró el Señor Jesucristo cuando vino? Cantidad de religiosos, agradándose entre ellos mismos, fariseos, hipócritas. El Señor está cansado de la hipocresía, cansado del fariseísmo que había en el pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías. ¿Qué había? Dureza de corazón. El Señor quería evitar el cautiverio en Babilonia. Quería evitar el cautiverio, no quería ver a su pueblo cautivo, no quería ver a su pueblo allí cautivo en Babilonia. El Señor les avisó. Dios siempre nos avisa, mis amados hermanos, Dios siempre nos avisa. Él siempre quiere que nosotros seamos transparentes con Él, que seamos sinceros. Podemos engañar al hombre, mostrarle la cara hermosa al hombre, mostrar una cara que no tenemos y ser en la espalda lo que no somos. Allí realmente lo que nosotros escondemos, y a Dios nadie se le puede ocultar, nada se le puede ocultar a Él. Por eso en tiempos allí de Jeremías, Dios tomaba la boca de Jeremías. En los tiempos de Ezequiel también, porque fueron profetas que estuvieron en el mismo tiempo, pero nosotros notamos lo que es Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel fue el más joven, pero nosotros vemos como ellos, el Señor los llevaba, aunque eran profetas, estaban en diferente tiempo allí, en diferente nivel espiritual, se puede decir allí. Y cómo el Señor les manifestaba y a lo que fueron enviados, y cada uno fue enviado con un propósito diferente, aunque unidos entre sí. Por eso nosotros tenemos que ver y entender para qué hemos sido llamados en este tiempo. Tú eres valioso en la obra de Dios. Tú eres valiosa en la obra de Dios. Pero tenemos que someternos a Dios y vivir una realidad con Él. No términos medios, sino una realidad con Dios. Una transparencia con Dios.
una eficacia con Dios. Basta ya de la doble vida. Basta ya de que sí soy, pero no soy, de la dualidad. Cuando estaba el altar derribado en tiempos de Elías, ¿qué tenía el pueblo? El corazón dividido. Un corazón dividido. Un corazón en dos sentires. Aquí y allá. No era que ellos dejaran del todo al Señor, sino que querían tener a Baal y al Señor. Corazón dividido. El corazón dividido. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener un corazón firme en Dios, firme en Él, buscarle al Señor, vivir para Dios, completamente para Dios, en tu intimidad, porque al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nadie lo engaña, mis amados hermanos, nadie lo engaña, nadie lo engaña. Y por eso no se crece, y por eso no se avanza, porque no se suelta lo que se tiene que soltar: el orgullo, la altivez, la arrogancia, la vanagloria de la vida, la vanidad de la vida, que no es simplemente la apariencia, no, vanidad va mucho más, las cosas vanas de este mundo, arraigadas al corazón humano, las cosas vanas, lo que no tiene peso, la hojarasca, el heno, la paja, lo que no tiene peso, arraigado al corazón, más que una apariencia. La vanidad es eso. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que meternos de lleno a la presencia de Dios y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero conocerte. Yo no quiero vivir más una vida religiosa. Yo no quiero decir 2, 3 versículos y creerme que ya soy lo que no soy. No, Señor. Yo quiero tener una vida, Señor, rendida a tus pies y obediente, y vivir como vivió Jeremías, rendido a la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? He aquí tu hija, he aquí tu hijo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Lo que tú me digas que yo haga, eso haré, Señor. Lo que tú me digas. ¿Qué tú quieres que yo haga? Cueste lo que me cueste. Cueste lo que me cueste. Porque es que yo soy tu hijo. Yo quiero servirte. Yo quiero servirte. Yo quiero ser obediente, Señor, a ti, Señor Dios mío. A ti, Señor, a ti. Y aquí dice la palabra. En el 16. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras. Fueron halladas. Halladas significa encontradas. Encontradas. Hay que hallar las palabras del Señor. ¿En dónde se hallan las palabras del Señor? En la hipocresía no se halla. En la doble vida no se halla. Las palabras del Señor en la intimidad se buscan rasgando el corazón delante del Señor. Sí, Señor, yo reconozco que soy una mujer, Señor Dios mío, de esta manera, de esta otra, Señor, yo reconozco que soy un hombre de esto, de aquello, de lo otro. Señor, yo reconozco mi falta que tenía el salmista. Si bien fue un hombre débil, si bien fue un hombre que pecó, pero ¿sabes qué tenía David? Que era un corazón conforme al de Dios. ¿Qué tenía David? ¿Qué tenía David, el salmista? Un corazón que reconocía. Y es tiempo de reconocer mi falta, de reconocer lo mío, de reconocer y volverme a Dios, de voltear mi rostro a Dios, de decirle: Señor, te necesito. He hecho tantas cosas en mis fuerzas, he hecho tantas cosas en lo mío. Necesito lo tuyo. Porque para el Señor, Él te está allí. Él quiere darte a ti todo lo que Él tiene planeado darte. Pero ¿cómo dártelo si aún tú no te has alineado a lo de Él y no has soltado lo que tienes que soltar? Entonces el Señor quiere hablarte al corazón.
Y esas palabras el Señor las trae a tu corazón. Fueron halladas tus palabras. ¿En dónde? En el quebranto. Porque si vemos el verso 15, está allí el quebrantado. Jeremías fue quebrantado. Fue quebrantado, fue quebrantado, fue quebrantado. Necesitamos quebrantamiento muchas veces en nuestras vidas. Que el orgullo se quebrante. Que la soberbia nuestra se quebrante. Y decirle, Señor, quebranta mi orgullo. Señor, quebranta, Señor Dios mío, mi altivez. Decírselo. Ay, no, pastora, es que yo no soy orgulloso. Si usted viera, yo soy el más humilde de toda mi familia. Pues te digo que entonces eres el más orgulloso de toda tu familia. Porque es que no hay nadie que no cargue esta carne, que sea manso y humilde por sí mismo. Se necesita quebrantamiento, quebrantamiento de Dios, que Dios nos parta, que Dios nos parta. Quebranta mi orgullo, quebranta mi soberbia. Jeremías le había dicho allí, Señor, no me reproches en la prolongación de tu enojo, porque él había sentido el quebranto de Dios, lo había sentido. Siendo un profeta que llevaba palabra de Dios en su boca. Porque el mismo fuego de la palabra de Dios en la boca de un profeta lo va a partir, lo va a partir, lo va a partir. Así es. A un pastor va a vivir quebrantamiento. Un profeta va a vivir quebrantamiento. Como el Cristo de la gloria vivió quebrantamiento, vivió quebrantamiento. Y hay que vivirlo. Nadie se salva del quebrantamiento, nadie. El profeta, el maestro, el que el Señor use, el adorador, el que el Señor use, la oveja, todo lo que el Señor, porque es valioso. No son títulos, no son títulos. Es una función en el cuerpo, porque la iglesia lo ha malinterpretado. La iglesia se ha metido el humanismo en la iglesia. ¿Y qué es el humanismo sino la carnalidad de creer que el llamado de Dios es un título? Y no es un título, es una función, un servicio, un servicio. Rendidos a los pies de Cristo, sirviendo al Señor, sirviendo, y que nuestra vida se desgaste día tras día al servicio de Dios en su pueblo. En su pueblo. No es allí un título. Y que me llamen el pastor, y que me llamen la profeta, y que me llamen y el título, no, es ejercer lo de Dios, es que pesa el quebrantamiento de Dios, el fuego de Dios viene sobre nuestras vidas y nos quebranta el fuego de Dios, nos quebranta la altivez, el orgullo, la arrogancia. Por eso no testificamos de Dios en el orgullo. No testificamos de Cristo en la arrogancia. No testificamos de Cristo en la altivez. Porque Cristo era diferente y es diferente. Y Él caminó y se mantuvo en la diferencia, sirviendo en todo tiempo. Sirviendo, sanando, ordenando. El Señor allí multiplicando, trayendo milagros. El Señor no preguntaba, ¿y tú si vas a la sinagoga? No le dijo a los leprosos, pero tú si vas a la sinagoga o si no, no te sano. No. El Señor se impartía con amor, con amor. Se daba. Allí se entregaba el Señor. Se impartía. Porque esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros nos entreguemos completamente y que no miremos ni nosotros hagamos diferencia y que se rompan las diferencias y que nosotros sirvamos y nos entreguemos completamente como el Cristo de la gloria caminó haciendo bienes a los hombres, entregándose por completo, y como el Señor mostró allí en su pueblo, en Jeremías, en Elías, en todos aquellos que fueron llamados al servicio a Dios, en Pablo, cómo se entregó,
cómo se entregaron su vida. Por eso Dios te dice, todo lo que tú haces para el Señor no es en vano. Todo lo que haces para mí, dice el Señor, no es en vano. Todo lo que tú haces para mí, por pequeño que a tus ojos parezca, no es en vano, dice el Señor. Yo te veo trabajar, yo te veo a ti orar, yo te veo a ti ministrar, yo te veo a ti como corres para un lado, para el otro, llevando mi palabra, sirviéndome a mí, dice el Señor. Yo me complazco en lo que tú haces de corazón a mí. Y yo te respaldo, y yo te unjo más, y te lleno más, porque no lo haces para el hombre, lo haces para mí, dice el Señor, lo haces para mí. Por eso estoy llenando mis vasijas, dice el Señor, estoy llenando los míos, dice el Señor, estoy llenando para que lleven más, porque hay vasijas de impartición. Las vasijas de impartición son elegidas por Dios, procesadas por Dios y llenas por Dios, llenas de Él, llenas de vida para impartir a otros, En Corintios nos habla allí de lo que hay en una casa, los utensilios que hay en una casa. Y todos los utensilios no son iguales los que hay en una casa. Y Dios toma utensilios, Dios los toma y los procesa y los lava y los purifica como tomó a Jeremías. Y aunque quebrantó a Jeremías allí en medio de su pueblo, nunca lo dejó avergonzado. Dios no te va a dejar avergonzado a ti, varón. Dios no te va a dejar avergonzada a ti, mujer. Dios no te va a dejar avergonzado a ti que le estás sirviendo al Señor. Tú que te has propuesto de corazón entregar tu vida a Dios. Dios no te va a dejar avergonzado. Vas a ver la mano poderosa de Dios. Más y más en tu vida la vas a ver. Vas a ver, estamos en la presencia de Dios y siento la presencia de Dios y el fuego de la presencia de Dios. Como el Señor te va a llenar más, como el Señor se va a impartir más en tu vida, como el Señor va a abrir lo que tiene que abrir. Hay cerrojos de hierro, sí los hay, los has visto, dice el Señor, pero esos cerrojos de hierro los haré pedazos, dice el Señor. Voy a romper cerrojos de hierro, voy a quebrar cerraduras de bronce, las voy a romper, dice el Señor. Abriré camino en medio del sequedal. Vas a ver cómo caminos se abren. Cómo caminos se abren, cómo rompo puertas, dice el Señor, que abrantaré puertas que han estado allí, fortalezas que han estado allí por años allí. Vas a ver, dice el Señor, mi obra poderosa en tu vida, mi obra poderosa en tu vida, mi obra poderosa en tu casa la vas a ver, dice el Señor. Y dice aquí en el 16, fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí, dice Jeremías. Él las comió, Él no se rehusó a comerlas. No dijo, pero tanto quebrantamiento, Dios mío. Y si más hablo, más duro me va. Y si más, Dios mío, trabajo en tu obra, más fuerte se ponen las cosas. Y si más dispongo el corazón, Señor Dios mío, para hacer tu obra, más duro veo, Señor. Él dijo, no, las comí. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, Señor. Yo las comí, Señor. Y tu palabra me fue por gozo y por la alegría, mi corazón, Señor. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios mío de los ejércitos. Tu nombre se invocó. Es el nombre del Señor que está allí sobre tu vida. Es Él, el Señor. Quien te habla a ti es el Señor. Busca las palabras en la intimidad. Busca las palabras del Señor, porque hay palabra de Dios para tu casa. Hay palabra de Dios para los tuyos. Hay palabra de Dios aún para personas que Dios va a poner en tu camino. Eres una vasija de impartición.
Dios te va a llevar aún a sitios que tú no conocías. Vas a encontrarte con personas que tú no conocías. Dios te va a poner personas que tú no conocías ni que estaban allí en contacto contigo. Dios las va a acercar a ti, las va a acercar a ti y vas a ver cómo tú vas a ser este instrumento de impartición. Por eso busca las palabras y aunque sean allí en el momento, el buscarlas, el tiempo que tú estás allí en la presencia de Dios, sea un tiempo donde tú sientas muchas veces que ese tiempo es luchado, que ese tiempo es difícil de encontrar en todo tu trayecto. Lucha ese tiempo con Dios, busca al Señor, búscale. Porque hay respuestas de Dios y palabras que Él va a poner en tu vida. Te va a dar autoridad el Señor para quebrantar yugos. Te va a revelar el Señor y te va a mostrar cosas que estaban ocultas. Las va a sacar a la luz el Señor. Te va a evidenciar el Señor muchas cosas que hasta el momento tú no has visto. Te van a ser claras. Vas a ver la claridad de Dios. Cómo las palabras van a llegar. Palabras van a llegar a tu vida. Palabras de Dios. Palabras de autoridad, palabras de consejo. El consejo de Dios reposará en tu boca y muchos entenderán que hay consejo de Dios en tu boca y correrán a ti por causa del Señor, porque escasea el consejo de Dios. Escasea el consejo de Dios. Escasea. Pero hay un pueblo que Dios está tomando. Un pueblo, un remanente que Dios está formando. Y aunque veas fuerte el quebrantamiento, es necesario. Es necesario que seas quebrantado, que seas quebrantada, que seas procesado. Es necesario que lo que tú estás viviendo lo vivas. Que no vivas de una fe prestada, que no vivas de una fe, decía, amén, gloria a Dios, de un domingo. No. Dios por eso nos saca de todo ritualismo, de toda religión, porque Dios no quiere religiosos. Dios quiere un pueblo lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno del fuego de Dios, lleno de la presencia de Dios, que arda el fuego en tu corazón, que sea avivado el poder de Dios cada día, que tú te metas en tiempos de intimidad con el Señor, en el secreto allí con el Señor, y tu corazón arda en la presencia de Dios, arda en la presencia de Dios y escuche su voz, como la escuchaba Jeremías, como la escuchó Daniel, como cuando Daniel propuso en su corazón humillarse. ¿Humillarse por qué? Por todo aquel, sus antiguos, sus antepasados. Él no solo se humilló por él se humilló por su pueblo, él se humilló por sus antiguos, porque habían pecado. Él pidió perdón por lo pasado. Hay que humillarnos, hermanos, por todo lo que se hizo antiguamente. Hay que pedir perdón por abuelos, por tatarabuelos, porque pasaron sus hijos por fuego. Hay que pedir perdón por el linaje. Hay que pedir perdón, hay que humillarse, hay que quebrarse delante de la presencia de Dios. Y vendrán las palabras de Dios a tu vida. Vendrán las estrategias de Dios a tu corazón allí. Van a ser reveladas. La palabra de Dios va a ser revelada a tu vida, a tu corazón. Y vas a sentir el poder de Dios allí. En la presencia de Dios. Volviendo el corazón. No empieces más, ya no es tiempo de señalar a nadie, ya no es tiempo de decir fue por este, fue por aquel, fue por el otro. No, ya no es tiempo de mirar a nadie, es tiempo de volvernos al Señor, de doblar nuestro corazón a Dios y de decirle, aquí estamos, Señor, quita todo lo que, Señor Dios mío, es estorbo en mi familia, quita todo lo que se ha convertido en fortaleza, lo que se ha convertido en dureza. Porque ¿qué pasó con Jeremías? Veía la dureza.
del pueblo de Dios y se le dolía el corazón, le dolía el corazón, que te duela el corazón por la dureza de tus hijos, que te duela el corazón, que tú te humilles, te quebrantes delante de Dios y lo sientas y le digas, Señor, perdona, perdona, Señor, la dureza, Dios mío, de mi esposo, de mi esposa, Dios mío, la insensibilidad, Señor, Dios mío, de tu pueblo, de tu iglesia, Dios mío. Señor, Dios mío, se ha extendido más en avaricia que en otras cosas. Dios mío, perdona, perdona, Padre. Queremos humillarnos delante de ti. Queremos volvernos a ti, Señor. Y tú nos darás tus palabras. Hallaremos tus palabras. Las palabras que Dios trae de sanidad para tu casa. Porque una sola palabra de Dios bastará para ser sanos. Una sola palabra de Dios bastará para levantar al caído. Una sola palabra de Dios saliendo de la boca de Dios traerá la vida necesaria para restaurar, para levantar, para resucitar lo que está muerto. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Yo te pido que allí en tu corazón le digas al Señor, te necesito. Necesito de ti, necesito que tus palabras sean halladas en mi vida. Como tú, Señor Dios mío, le diste a hallar las palabras a Jeremías. Como se las diste a hallar, Señor, a Daniel, a Elías, Dios mío, a Pablo, Señor. Como tú le revelaste, como tú, Señor, le enseñaste, como tú lo sacaste de la dureza, como tú obraste, Dios mío, como tú les diste conciencia, Señor. Hermanos, Pablo fue tumbado de allí, no sé, de un camello, de un caballo, yo no sé de dónde fue tumbado, pero lo tumbó el Señor. Así a muchos va a tumbar el Señor. Los va a tumbar de su altivez, los va a tumbar de su orgullo, los va a tumbar de su arrogancia. Y muchos caerán de allí, de esa altivez, de ese orgullo, y las escamas de la religión caerán de sus ojos, las escamas de la religión, porque mucho pueblo de Dios yace en la religión, yace pretendiendo agradar a Dios con obras, pero no con hechos de vida, no con un carácter de amor, no con un carácter de entrega, no con un carácter verdadero de perdón, de reconciliación, sino altivos y soberbios y orgullosos, pretendiendo que eso es ser cristiano. Y ser cristiano no es eso. Es manso y humilde de corazón, como Cristo. Mansos y humildes de corazón. Allí necesitamos escuchar las palabras y hallarlas y tomarlas. Y no solamente tomarlas, sino comerlas. Comerlas. Hacerlas nuestras. Hacerlas nuestras. Comerlas. Comer las palabras. Las tomo, las como, las digiero dentro de mí. Ser no solamente oidores, sino hacedores de la bendita palabra. Lo necesitamos todos, mis amados hermanos, porque es el tiempo de volvernos a Dios y vamos a ver vida en nuestras casas y vamos a ver vida en nuestros hogares y vamos a ver reconciliación donde no la hay. Vamos a ver las aguas correr, verdaderamente liberaciones de Dios, sanidades de Dios, restauraciones de Dios, porque es por medio del Espíritu Santo, no hay otro medio. La santificación por medio del Espíritu Santo. No son ritos humanos, no son formalismos humanos, no es estrategias humanas para llenar la iglesia allí, estrategias humanas a ver cómo la lleno, a ver cómo. No, no es eso. Es que el Espíritu Santo de Dios haga su obra poderosa y Él, solamente Él, acerque los que son suyos y empiece a ver la impartición del poder de Dios y de una sanidad de Dios tan tremenda como lo hubo en la iglesia primitiva.
que dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, que venían, todos aquellos corrían y se entregaban al Señor. Se entregaban al Señor, se entregaban. Como aquella pesca milagrosa de Lucas 5, donde allí estuvo Pedro toda la noche pescando y no hubo nada, no hubo nada. Pero cuando el Señor le dice, ve, boga mar adentro, no aquí a la orilla. Y bogar mar adentro era más difícil que la zona donde se pescaba, que era casi tres medios de antes de la playa. Bogar mar adentro era difícil allí. El Señor quiso mostrarle que era por medio de la palabra de Él que se iba a efectuar el milagro. Era por medio de la palabra de Él. Ya Pedro estaba lavando las redes. Ya estaban lavando las redes, ya estaban cansados, habían estado toda la noche pescando. Y allí, en medio del Espíritu Santo, así es, y ellos ya estaban lavando allí la red. ¿Y qué sucedió? El Señor le dijo, no, ve, boga mar adentro y vuelve allí. Y lanza la red, Pedro, lánzala, lánzala. Y él dijo, en tu nombre echaré la red, en tu nombre. Porque una cosa es con Dios y otra cosa cuando yo lo hago como yo creo, como a mí me parece, como a mí yo pienso o como me lo enseñaron o con la estrategia de fulano, de sutano, como dicen que se debe hacer. Una cosa es lo que Dios te dice allí. Fueron halladas tus palabras, Señor, y yo las comí, las comí. Vamos a comer la palabra del Señor. ¿Y qué sucedió? Las redes se rompían, se rompían. Poderosos milagros de Dios vienen a tu vida. Poderosos milagros de Dios vienen a tu casa. Pero es por medio del Espíritu Santo de Dios. Métete en el secreto, métete en el secreto, ayuna, métete con Dios, rasga tu corazón, humíllate delante de Dios, vuélvete al Señor y Él hará obra portentosa en tu vida, en tu casa, en los tuyos, en tus hijos. Va a ver la obra de Dios grande, sublime, eterna, lo que Dios ha planeado y ha planificado para tu vida, porque Él lo ha planificado para tu vida. Y Él lo tiene para ti. Él lo tiene para ti. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Él lo tiene para ti. Señor Dios mío, manifiesta tu poder, Padre. Que los enfermos sean sanados en el nombre poderoso de Jesús. Que los que están, Dios mío, atados por yugos de esclavitud, en el nombre poderoso de Jesús, se rompan los yugos, se rompan las depresiones, se rompan las iras, las contiendas, Señor. Se rompan las amarguras, Señor. Toda amargura se quebranta en el nombre poderoso de Jesús. Toda ligadura de tercera, cuarta generación se quiebra ahora por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. Oh Señor, trae, Dios mío, liberación, restauración, sanidad, Dios mío. Oh Dios mío, espíritus de enfermedad salen de los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. La liberación de Dios gloriosa para su pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te siga llenando, Dios te siga fortaleciendo. Hay una intimidad con Dios en la cual tú debes trabajar, que no pase un día, sino que tú tengas, sin que tú tengas una intimidad con el Señor, sin que tú leas la palabra, sin que tú estés con Él y halles la palabra del Señor. Halles su palabra y la comas, la digieras para que puedas proferirla con la voz de Dios y con el anuncio de Dios. Dios te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Se despide de ustedes la pastora Cristina Benavides desde Colombia.